Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Carta de los Gálatas en el marco de nuestro culto de oración. El día de hoy vamos a estar abordando un nuevo tema en esta maravillosa defensa de la fe que hace el apóstol Pablo. Y por esa razón es importante introducir el tema de hoy desde lo que ya hemos visto. La misma carta a los Gálatas es un grito de advertencia, es una protesta muy sincera desde el mismo corazón del apóstol Pablo, y siendo inspirado por el Señor y por revelación, él escribe esta maravillosa carta que ha edificado no solamente a la iglesia de Galacia desde una exhortación muy fuerte, sino a toda la iglesia en general. Y hemos visto cómo ese grito de advertencia del apóstol Pablo fue cómo él enseña magistralmente la justificación por la fe. Empieza a hablar cómo las personas somos salvas por gracia, los creyentes somos salvos por gracia y no porque guardemos perfectamente la ley. Ahora, pasa y sucede lo siguiente. Después de que el apóstol Pablo ha hecho una reflexión maravillosa sobre este tema, se pueden despertar dos excesos que distorsionen esta verdad de la justificación por la fe. Y uno de ellos es precisamente el legalismo y otro el antinomianismo. El apóstol Pablo está tratando con esta enseñanza y con esta exhortación de corregir las enseñanzas de los judaizantes, que habían dicho que había que guardar perfectamente la ley. De hecho, que creían en el sacrificio del Señor Jesucristo, pero que a ese sacrificio había que añadirle una observación de la ley, circuncidarse y guardar lo que decía la ley mosaica. Eso precisamente era un peligro. Y hemos hablado, el apóstol Pablo ha dejado claro y ha dejado categóricamente visible que quien le añada o le quite al evangelio está ya andando en terrenos heréticos. Y eso es precisamente lo que hace el legalismo, añade. Y es precisamente lo que hace el antinomianismo, quita. El antinomianismo, por otro lado, habla de que porque somos salvos por gracia, entonces ya el creyente no tiene ninguna relación con la ley, que ya no está obligado a guardarla y por eso anda como en una especie de libertad con la que Cristo lo hizo libre, ya no está más en yugo de esclavitud, y aunque cita muy bien los textos, lo saca completamente de su contexto. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo, uno, ha hablado de la justificación por la fe. Dos, ha advertido de estos dos nocivos, corrosivos heréticos excesos como el legalismo y el antinomianismo. Pero inmediatamente ha entrado a enseñarnos cuál es la relación saludable, correcta, bíblica del creyente con la ley, porque el creyente debe, en su nuevo andar diario, en su nuevo estilo de vida, en su vivir en el espíritu, tener una relación correcta con la ley. Y es la ley de Cristo, de que ama de verdad la palabra de Dios, por el hecho de que ha recibido un nuevo corazón. Él ya no se siente en la condenación de tener que cumplir la ley para poder ser agradable delante de los ojos de Dios. Pero por otro lado, con ese nuevo corazón que se le ha otorgado en la regeneración, en el nuevo nacimiento, con ese corazón puede amar la palabra y puede vivir para la gloria de Dios. Y finalmente la conclusión a la que ha llegado el apóstol Pablo después de esta brillante manifestación y enseñanza de estas verdades, es que la vida del creyente será una vida caracterizada por la santificación. Ahora, el creyente no busca la santificación para salvarse, sino que la santificación es una evidencia de que es salvo. De hecho, no dejamos de reconocer el hecho de que una persona sin la dotación, sin la obra del Espíritu Santo, sin la capacidad, la capacitación de Dios mismo en su vida, no puede vivir para la gloria de Dios, no puede vivir en santidad. Es por esa razón que Agustín de Hipona ora como ora: Señor, dame lo que me pides y ahí sí pídeme lo que quieras. Cuando el creyente se vuelve en la habitación y tabernaculiza en él el Espíritu Santo, Dios mismo, Dios le da la capacidad al creyente de vivir una vida que le agrade, le da un corazón que ama las escrituras, no que las resiste, no que las odia, no que las evade. Por eso el antinomianismo se convierte en una contradicción. El creyente que dice que no ama las escrituras y mucho menos ama la ley,
está siendo una completa contradicción. Porque precisamente todas las profecías que giraban en torno a ese nuevo corazón que se le iba a dar a las personas, ese corazón de piedra convertido en un corazón de carne, todas esas profecías giraban en torno al hecho de que las personas iban a amar la palabra y amarían guardar la ley, ya no en busca de salvarse, sino precisamente de por haber sido salvos, de ahí en adelante vivir para la gloria de Dios. Ahora, lo que ha hecho el apóstol Pablo es edificar argumentos sólidos basados en la verdad. Y lo ha hecho para cuidar la integridad doctrinal de la iglesia. Y pues a lo que hemos llegado, a lo que ha desembocado todo este discurso y toda esta enseñanza del apóstol es andar en el Espíritu. Y hemos hablado de que la vida en santificación, obviamente, es la mejor forma de hablar de la vida en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues vivir en santidad, guardar la ley moral de Dios y hacerlo en pos de agradar al Señor. Porque nos sabemos capacitados para hacerlo, porque nos sabemos capaces de poderlo realizar y no somos negligentes en esa labor. Ahora, con el tema de la santificación también pueden haber dos excesos. También pueden haber dos excesos muy ligados al legalismo y al antinomianismo. Puede por un lado haber la creencia de que yo debo guardarme en santidad porque si yo bajo la guardia y permito el pecado de mi vida, puedo perder la salvación. Esa es una de las desviaciones que hay. Pero también hay otra desviación que habla de que nosotros podemos guardar tan perfectamente la santidad que podemos llegar a la perfección de Cristo en esta vida. Y ambas posiciones son posiciones completamente erráticas. Ahora, otras personas piensan que como fuimos salvos por gracia, el Señor ahora tiene que tenernos para... Sí, en algún momento seremos santos, en algún momento dejaremos de hacer cosas, pero por ahora no tenemos la obligación, así como muy puntual, porque el Señor sabe que hay de mí que ando en este cuerpo de muerte y hay como que personas que se vuelven tolerantes al pecado. Entonces, mis hermanos, como dice el dicho popular, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, la santificación es una evidencia importantísima de la persona regenerada. Y la persona regenerada no puede practicar el pecado. No puede ser una persona que anda por la vida pecando de manera sistemática y le da igual 8 que 80. No, para nada. Pero por otro lado, mis hermanos, tampoco podemos creer que en esta vida vamos a alcanzar la perfección y que vamos a ser tan santos como el Señor. No, nunca, para nada. Si vamos a alcanzar la perfección, la alcanzaremos en la gloria. Y aún allí, en la gloria, en completa perfección, mis hermanos, sabremos que fuimos salvos no por nuestras obras perfectas, sino por las obras de Cristo. Es decir, que el haber vivido una vida de imperfección nos impide ser iguales a Cristo. Sí seremos iguales a Cristo en que vamos a guardar perfectamente la ley y vamos a ser personas perfectas en la gloria, no en esta vida, sino en la gloria. Pero siempre habrá un antes y un después. Y quien marcará ese antes y después en nuestra vida fue el Señor Jesucristo. Mientras que el Señor Jesucristo siempre en su humanidad fue perfecto y nunca conoció el pecado. Ahora el punto. ¿Cuál sería el punto entonces de encuentro? ¿Cómo hacemos? Somos capaces de guardarnos en santidad, pero puede que en algún momento podamos pecar. Ahora, cuando pequemos y el Espíritu Santo nos redarguya y estemos contritos y humillados, ¿tenemos la capacidad de abandonar inmediatamente el pecado y continuar nuestro camino de santidad? Sí, claro que sí. Tenemos la total capacidad. Pero nosotros, mis hermanos, no podemos volvernos ni tolerantes con el pecado, por un lado, tolerarlo y no, ya que no nos moleste, porque estará diciendo mucho acerca de nosotros. Pero tampoco, por otro lado, podemos ser de las personas que pretendemos decir que ya somos perfectos y de que ya no pecamos y de que hay áreas en la vida en que no, ya superado y ya lo logré. Mis hermanos, que nosotros nos volvamos permisivos con el pecado estamos transitando un camino muy peligroso.
porque podemos estarnos percibiendo como verdaderos creyentes y pudiéndolo no ser. Pero por otro lado, tampoco me puedo percibir como una persona perfecta, porque al final del día me daré cuenta que no es así y sencillamente caeré en la simulación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Lo que pasa aquí, mis hermanos, es que le tenemos que dar una lectura correcta a lo que sucedió con la persona al nacer de nuevo. Y en nosotros, en el interior de un creyente, existe una lucha y existe una confrontación y existe una batalla que durará toda nuestra vida en este peregrinaje temporal hasta que lleguemos a la gloria. Cuando lleguemos a la gloria, el pecado desaparecerá, la muerte desaparecerá, el llanto y la tristeza desaparecerá, nosotros seremos transformados en incorruptibles. Una cosa impresionante es lo que va a suceder en la glorificación, pero mientras tanto aquí, aunque ya fuimos salvos, aunque ya fuimos alcanzados, aunque ya fuimos regenerados, aunque ya fuimos justificados, aunque ya fuimos adoptados y aunque estamos siendo santificados, mis hermanos, en el creyente existe todavía la posibilidad de pecar por su remanente de pecado. Otro nombre que le podemos dar al remanente de pecado es a ese hombre viejo que se resiste a morir y por eso tenemos que morir a diario. El apóstol Pablo decía, yo a diario muero. Ahora, en nuestra naturaleza humana no es donde yace la capacidad de vivir en santidad. La capacidad nos ha sido otorgada porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y al habitar el Espíritu Santo en nosotros, si andamos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu como lo vimos en el sermón anterior, si andamos en el Espíritu, eso quiere decir que le estamos dando el control de nuestras vidas a Dios. Le estamos dando el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Ahora, darle ese control de la vida al Espíritu Santo no es un acto pasivo, es un acto activo. Es un acto donde yo conscientemente me comporto como dice la Escritura y lo puedo hacer porque ya el Espíritu Santo me dio la capacidad. Ando bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero si yo descuido mi comunión y si yo descuido el trabajar para ser cada vez más como lo que yo digo ser, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, alguien en quien habita el Espíritu Santo, puedo entonces entrar a pecar nuevamente y puedo contristar al Espíritu y puedo encontrarme en una situación de negligencia donde no estoy andando en el Espíritu, sino donde me estanco. Ahora, por esa razón el día de hoy vamos a hablar de algo que describe la Escritura. Y la Escritura habla de el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. Y debemos entender, cuando hablamos obras de la carne y el fruto del Espíritu, se está refiriendo a esa confrontación que hay en el creyente. En el creyente, mis hermanos, habita Dios. Cuando se habla del fruto del Espíritu, no se está haciendo referencia a la parte inmaterial del hombre llamada espíritu, porque si se dan cuenta está con E mayúscula. El fruto del Espíritu, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habita en el creyente trae unos resultados. No haber esos resultados estará evidenciando que esa persona no está llena del Espíritu Santo. Una persona tiene el Espíritu Santo, debe manifestar estos frutos. Y cuando la Escritura nos habla de las obras, en otras partes lo llaman las obras infructuosas de las tinieblas o las obras de la carne, mis hermanos, tampoco está haciendo referencia a la parte material del ser humano. Y tengo que hacer esta claridad porque hay personas que piensan que pecan es por esta carnita y estos huesitos, por estos intestinos, por estos ojitos, por esta nariz, por esta boca, por estas manos. Mis hermanos, y se llega a pensar que lo que mejor nos puede pasar es morirnos, que acabe este plano temporal y estemos con el Señor. Sí, es verdad, mis hermanos, que nosotros anhelamos la resurrección de entre los muertos. De verdad anhelamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero nosotros le debemos dar una lectura correcta al asunto. Querer escapar de este plano natural y querer renunciar al cuerpo porque se piensa que es el cuerpo el que te induce a pecar, es no entender lo que significa el término las obras de la carne. Y es estar más bien militando en esas escuelas griegas donde veían que el cuerpo era malo
que el cuerpo era la prisión del alma y lo que mejor le podía pasar al alma era escapar del cuerpo. Bueno, si eso es verdad, mis hermanos, entonces ¿por qué el Señor va a resucitar el cuerpo? ¿Por qué? Si es malo, ¿por qué lo va a resucitar? ¿Por qué el Señor le da, porque dice la Escritura que al Señor Jesucristo se le preparó un cuerpo? Es que mis hermanos, al día de hoy, el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre con un cuerpo humano, con unas extremidades, con sus 5 sentidos, con un cerebro, con unos ojos, con extremidades, en las cuales puede mostrar las heridas de gracia en sus manos y en sus pies, en su costado. Entonces no le demos una lectura incorrecta al término obras de la carne. Ese término no se está refiriendo a nuestro cuerpo humano. Cuando el Señor le dio un cuerpo al ser humano y cuando le dio una parte inmaterial, que esa es la naturaleza esencial del hombre, el Señor dice que vio que lo que había hecho era bueno y en gran manera. El hombre como ha sido hecho bueno en gran manera. Que el pecado lo corrompió es otra cosa. Mis hermanos, entonces, el término las obras de la carne no se está refiriendo a nuestro cuerpo humano. No se está refiriendo a esta carne. El término carne se refiere a nuestra naturaleza caída. Cuando Adán y Eva pecaron, y ese pecado entró a toda la humanidad, fuimos corrompidos en todo nuestro ser. Y en todo nuestro ser significa nuestra parte material y en nuestra parte inmaterial. Fuimos corrompidos, no solamente en cuerpo, sino también en alma, espíritu, como quieras llamarlo. Entonces, démosle una lectura correcta. Las obras de la carne son los resultados de una naturaleza caída. Y el fruto del espíritu es el resultado de que una persona haya nacido de nuevo. Y una persona nace de nuevo cuando el Espíritu Santo hace de ese individuo su habitación y empiezan a tener comunión. Y todo esto en función de las obras de Cristo. Ahora, en Gálatas 5:18 al 26, Pablo desarrolla el contraste que existe entre la carne y el espíritu, habiendo explicado lo que acabo de explicar. Por medio de un listado de vicios y de malas prácticas, que son las obras de la carne, pero por otro lado hablando de unas virtudes que son las características del fruto del Espíritu Santo. Este tipo de listas era una característica literaria de tanto la literatura judía como de la grecorromana. Ellas identifican conductas que deben ser evitadas y virtudes que deben ser imitadas. En el caso de las obras de la carne, empieza a nombrar unas el apóstol Pablo, y en el caso del fruto del Espíritu Santo, también nombra un fruto con 9 características. No lo leo de manera minuciosa en este momento porque precisamente la predicación va allí, a poderlos explicar. Sencillamente quería hablar en términos generales acerca de esta comparación. Pero esto se compara no como diciendo, mire, esto tan bueno y eso tan bien, sino es una comparación de opuestos, donde mire esto tan malo y mire esto tan bueno. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar a que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, darle una lectura. Y manifiestas son las obras de la carne, pero más adelante dice más las obras del espíritu son. Entonces, es más el fruto del Espíritu Santo es, y empieza. Pablo contrasta el resultado de vivir conforme a la carne con el de vivir conforme al espíritu. Y estas listas tienen 2 diferencias significativas. La primera son obras, mientras que la segunda es fruto. La carne demanda, pide, nos obliga a pecar. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de nuestra naturaleza caída, vuelvo y repito, no del cuerpo humano. Pero por otro lado, el segundo se le denomina ya no obras, sino fruto, porque es el espíritu el que produce en nosotros una conducta santa. No es que nosotros tengamos el poder de poder hacerlo, no, de manera innata. Luego de que habita el Espíritu Santo en nosotros, sí tenemos la capacidad y el poder de vivir de una manera santa. Obras está en plural. La naturaleza pecaminosa produce división, confusión, desunión, pero también debemos entender que una manera en que juzga el Señor el pecado, el juicio contra el pecado, es más pecado. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Mientras que la palabra fruto está en singular.
La naturaleza espiritual fomenta no solamente la unidad, sino que el fruto del Espíritu es uno, que se manifiesta en diferentes características. El pecado quiebra las relaciones humanas y produce dolor, mientras que el Espíritu Santo restaura las relaciones y produce vida eterna. Tengamos muy en cuenta esto, porque el próximo sermón y el próximo estudio que hagamos de la carta a los Gálatas nos va a hablar precisamente de eso. El Espíritu Santo habita en nuestro interior. Somos personas que hemos nacido de nuevo. Bueno, entonces se tiene que ver evidenciado en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trato a nuestros hermanos en la fe. Pero leamos el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Todo esto ha sido una manera de introducción. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alguien podría decir, bueno, este listado de obras de la carne, pues sencillamente nos están dejando ver lo que no puedo hacer. Y lo que no esté escrito en ese listado, entonces sí lo puedo hacer. Bueno, mis hermanos, primero que todo, sería una manera muy inmadura de darle una lectura a este pasaje. Alguien podría decir, si no está en ese listado, entonces no son obras de la carne. Este listado, más allá de querer ser minucioso y de querer mencionar todas las maneras que se puede pecar, lo que está buscando es hacer una clasificación. Lo que está buscando mostrar, mis hermanos, es cómo el hombre de manera sistemática ha roto la ley de Dios. Y en todo aspecto donde Dios dijo no hagas, es como si el hombre hubiese tomado ese listado y en lugar de obedecerlo, se hubiera dedicado a chulear todo lo que ha roto. Esto ya lo rompí. Pero me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Es como el hombre queriendo sistemáticamente ir en contra de cada uno de los mandamientos de la ley moral de Dios. Esos son las obras de la carne. Y sencillamente lo que hacen es evidenciar nuestra naturaleza caída. Y mis hermanos, hay personas que piensan que las personas actúan de esa manera porque se contaminaron de alguna forma. Pero, mis hermanos, lo que dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7 del 20 al 23 nos deja categóricamente claro que esas obras sencillamente son la evidencia de lo caído que está el corazón del hombre, porque es del corazón del hombre de donde salen todas estas prácticas pecaminosas. Dice, luego añadió el Señor Jesucristo, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Miren, ese es otro listado que pretende sencillamente categorizar las clases de pecado que pueden haber, pero el listado que hace el Señor tampoco busca ser minucioso y nombrar todos los pecados que pueden haber. Entonces, los pecados que no nombró aquí el Señor no vienen del corazón, no nacen del corazón caído de las personas. No, obviamente que sí salen del corazón, pero lo que buscan estos textos no es nombrar uno a uno los cientos o miles de formas de manifestarse la carne en una vida, sino lo que busca es clasificar. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con este texto. Vamos a mostrar la clasificación porque no es un listado exhaustivo. Entonces, miren, lo primero que dice es, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Aquí lo que está hablando es de una categoría, mis hermanos, que es la categoría de la impureza sexual. Dentro de la impureza sexual no solamente hay adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Dentro de la palabra adulterio o porneo en griego, se categoriza o entra dentro de la clasificación de todo desorden sexual. Y lo que busca esta clasificación es mostrar que el hombre en su desenfreno
no le ha importado pecar contra su propio cuerpo. La palabra de Dios dice que el que adultera, el que cae en inmoralidad, peca gravemente porque contra su propio cuerpo peca. Eso quiere decir que la persona, el ser caído, ha caído tan bajo que pecar contra Dios lo lleva a ir en contra de su propia integridad, manchándola y distorsionándola. Luego existe otra categoría que es idolatría y hechicerías. Y lo que muestra es la impureza religiosa que hay en los seres humanos. Y peca contra Dios directamente en este caso, pues distorsiona el ser de Dios. El hecho de que las personas aún pongan y digan que hay el mal y el bien y que muestran una cierta dualidad donde se puede tener un poder malévolo tan poderoso como el de Dios, es pecar gravemente contra Dios, porque mis hermanos, no existe un ser creado que pueda igualar a Dios. Estas creencias y estos pecados, hechicería, idolatría, adivinación, santería, bueno, todo lo que deriva de esto, distorsiona lo que las personas deben creer de Dios y deforman y manipulan el conocimiento de Dios. Muchas personas acuden a estas personas que practican esto, a los que practican la hechicería, a los que practican la adivinación, a los que practican, bueno, el consultar a los muertos, porque no confían realmente en Dios y en su providencia. Ellos tienen una fascinación por saber el futuro. Pretenden manejar y controlar los actos y lo que pueda suceder más adelante en sus vidas. Ahora, no dejando de lado la idolatría, que la idolatría, exaltando solo algunos atributos de Dios, pierde de vista a otros y forma sencillamente es un monstruo. También hablamos de las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Miren, mis hermanos, la primera categoría habla de pecados que son en contra de uno mismo. Luego vimos una categoría que habla de pecados en contra de Dios. Pero ahora vemos una categoría de pecados donde se manchan las relaciones sociales. Y es que una de las características, mis hermanos, bueno, de las consecuencias más bien del pecado, es que toda la armonía de la que gozaba el hombre se rompió con el pecado. El hombre tenía armonía con Dios, tenía armonía consigo mismo, tenía armonía con los demás, tenía armonía con la creación. Y el pecado trajo una anarquía completa, una destrucción total de las formas y precisamente se rompen las buenas relaciones con nosotros mismos, con Dios, con los demás y obviamente hasta con la creación, porque hasta estamos acabando el lindo planeta que el Señor nos entregó. Entonces, en esta tercera categoría de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, se está hablando de la impureza social, dañar al otro, burlarse y aprovecharse de él. De esto vuelvo y repito, vamos a estar hablando en el próximo sermón de manera importantísima, porque si en algo se debe evidenciar que hemos nacido de nuevo, es que el Señor va a restaurar la relación con Él mismo, obviamente con nosotros mismos, y se verá evidenciada en los demás. Seremos personas que viviremos a paz con los demás. Y finalmente habla de borracheras y orgías. El término homicidios está también reservado a la relación con el prójimo. Borracheras y orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto. Cuando dice cosas semejantes a estas, está hablando de todo lo que deriva de estas tres categorías, pero la última categoría, la cuarta, nos habla precisamente de algo, y es, con borracheras y orgías, nos habla de la carencia del ser humano de tener dominio propio alguno, de tener sobriedad, de tener esa templanza, mis hermanos, porque es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, paz. Entonces, mis hermanos, las personas que son guiadas por la carne, por su naturaleza caída, son personas de excesos, de descontrol, personas que no andan en la templanza, en la sobriedad y el dominio propio que solo el Espíritu Santo puede dar. Entonces, el apóstol Pablo ha dejado claro qué es la justificación por la fe. Pero mis hermanos, él tiene que hablar de este tema y tiene que hablar de que debemos vivir una vida santa. Porque mis hermanos, no se puede
vuelvo y le repito como les he dicho en varios sermones anteriores, no se puede torcer el principio. La salvación, esto lo dice R.C. Sproul, la salvación que es solo por la fe, la justificación por la fe, no es por una fe sola que se encuentra. Entonces, mis hermanos, listo, fui justificado, fui salvo, pero una evidencia de mi salvación es que tengo buenas obras, vivo de ahí en adelante de una manera correcta. Lo que estamos haciendo hoy con este tema es mostrar el conflicto que puede haber al interior de un creyente para vivir esa vida en el Espíritu, que la hemos llamado santificación. Entonces, mis hermanos, el hecho de que podamos ganar esa batalla es que no solamente dudemos que hemos sido capacitados, sino que constantemente estemos mortificando el pecado. ¿Y qué es mortificar el pecado? Mortificar el pecado es, por un lado, echar mano de los medios de gracia que Dios me ha dado para alimentar mi relación con el Espíritu Santo y poder estar fuerte y resistir a la tentación. Pero por otro lado también es cerrar las puertas o las fuentes de donde proviene la tentación y el pecado. Cambiando canales en el televisor, hablando malas conversaciones con alguien, escuchando lo que no debo, deseando lo que no está bien, teniendo un pensamiento tipo mundo, tipo este cosmos que nos rodea y no llenándonos de la bendita palabra de Dios. Pues mis hermanos, si hay un conflicto dentro de nosotros de ese hombre viejo que quiere como que levantarse otra vez, la única manera de llevar a la cruz a ese hombre viejo es que nosotros pensemos en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo digno de buen nombre, todo lo digno de alabanza. Si hay virtud alguna, en esto pensar. Tenemos que llenarnos de la bendita palabra de Dios. Nosotros no podemos, mis hermanos, aquietar nuestras conciencias y nuestras mentes y decir que, bueno, si el Señor me quiere santificar, que Él haga. No, mis hermanos, hay una advertencia grandísima, mis hermanos. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que cuando ya hemos sido nosotros advertidos y hemos sido salvados, nosotros sencillamente debemos permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Nosotros ya hemos reconocido que hemos sido salvos. ¿Listo? Hemos corrido a Cristo. ¿Listo? ¿Por qué dejarlo de hacer ahora en nuestro proceso de santificación? Cada vez que nos sintamos débiles, corramos a Cristo y corriendo a Él, corremos al Espíritu Santo, al Padre mismo. Nosotros debemos entender que nuestra labor en el proceso de santificación no es un papel pasivo, sino es un papel activo. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da poder para resistir la tentación, pero finalmente, ¿quién es el que resiste la tentación? Nosotros, mis hermanos. Y es aquí donde precisamente hablamos del fruto del Espíritu Santo y cómo podemos glorificar a Dios con nuestro estilo de vida. Más el fruto del Espíritu es, y ese más es como un conector con lo anterior. Toda esta descripción terrible son las obras de la carne, pero miren la diferencia tan tremenda que hay con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí también se suscita lo mismo. El Señor nos está hablando de que debe haber una vida. Dice Gálatas 5:24, eso lo va a explicar más adelante, pero quiero leerlos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si en verdad nosotros queremos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas, nosotros debemos darle ese lugar. Hay creyentes que en su negligencia siguen alimentando a su hombre viejo y no cuidan su comunión con el Espíritu Santo. Y aquí lo que vamos a ver precisamente es una clasificación también como la que vimos en las obras de la carne. Pero antes de eso vamos a ver algo. El apóstol Pablo ha dicho en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo usa 5 verbos para describir el tipo de vida que se vive en el Espíritu. Él dice en el verso 16, andar en el Espíritu. Eso significa que debemos seguir cada día a Jesús, convivir con Él. Ser guiados, en el verso 18, debemos permitir que el Espíritu Santo nos indique dónde debemos ir y qué debemos hacer. ¿Y eso cómo lo puede hacer el Señor? ¿Con una voz de ultratumba? No, desde las Escrituras. Debemos leer las Escrituras. Verso 24,
crucificar, debemos dar muerte a la naturaleza carnal, a nuestro remanente de pecado que aún permanece, y alimentar, por otro lado, a nuestra naturaleza espiritual, hablando de tener comunión con el Espíritu Santo. Y finalmente, verso 25, vivir. Debemos entender que el Señor ya nos ha dado nueva vida al nacer de nuevo y debemos creer a esa verdad. Finalmente, andar en el verso 25. Debemos mantener el paso al ritmo que marca el Espíritu, dejando que Él dirija nuestras vidas. Mis hermanos, no es solamente necesario haber nacido de nuevo, sino que también debemos crecer. Ese andar es crecer, es madurar en nuestra vida en Cristo. Ahora, mis hermanos, hablemos de esa clasificación. Y esa clasificación está de esta manera, mis hermanos. La Biblia nos habla de mi relación con Dios, amor, gozo y paz. Fue precisamente el amor de Dios el que hizo que Él diseñara un plan de salvación que finalmente fue ejecutado por amor por el Hijo y fue aplicado al creyente por el Espíritu Santo en amor. Cuando el creyente se ve a sí mismo como salvo, alcanzado por el amor de Dios, va a sentir gozo. Y va a sentir gozo, mis hermanos, porque ya no está bajo condenación, ya no está bajo la condenación eterna, habiendo sido en algún momento enemigo de Dios por practicar el pecado y amar las tinieblas más que la luz. Ahora, por las obras perfectas de Cristo, ha sido perdonado, ha sido acepto en el amado y ha pasado de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios en la persona de Cristo por adopción, es decir, ya vive una vida de paz para con Dios. Entonces, en la primera parte del fruto del Espíritu Santo nos habla de nuestra relación con Dios. Ahora, luego el fruto habla de paciencia, benignidad y bondad. Cuando hablamos nosotros de paciencia, mis hermanos, es de lo que requerimos para soportar a nuestros otros hermanos en la fe, que pueden ser como nosotros igualmente imperfectos y que están trabajando por crecer en santidad. Vamos a necesitar de paciencia. Pero también vamos a necesitar de benignidad. Y es que nosotros seamos capaces de esperar lo mejor del otro, como también de bondad, que seamos capacitados para darle lo mejor al otro. De esto vamos a hablar, mis hermanos, vuelvo y les repito, la próxima semana. Pero también, mis hermanos, cuando hablamos de mi relación conmigo mismo, es la siguiente parte o características del fruto del Espíritu Santo, porque habla de la fe, de la mansedumbre y de la templanza, mis hermanos. Mis hermanos, va a demandar de nosotros tener fe, el creer a las promesas que Dios ha hecho acerca de nosotros. Cuando vemos en nuestra vida cotidiana que hay tanta debilidad en nuestras vidas, nosotros seguimos trabajando por la santificación y seguimos renunciando a cosas y seguimos muriendo a diario. Pero en la medida en que el Señor sigue trabajando en nuestras vidas y en la medida que nuestra comunión con Dios es más grande, nosotros vamos a sentir más la presencia del pecado en nuestras vidas. Y puede que hayamos dejado de hacer muchas cosas. Miramos para atrás y vemos que no somos los mismos de hace 10 o 20 años atrás, cuando nos convertimos. Pero al día de hoy somos más sensibles a cualquier actitud pecaminosa. Y eso nos duele terriblemente. Y sentimos el dolor y la angustia de haberle fallado a Dios. Y es allí donde la fe se vuelve importantísima. El creer a lo que Dios ha dicho, que hizo el Señor Jesucristo por ti. ¿Y a dónde te va a llevar esa salvación tan grande? También la mansedumbre habla de nuestra relación con otros mismos, porque siempre debemos mantenernos en humildad. Por mejor que nos vaya, por mejor o más bendiciones que podamos recibir del Señor, nunca debemos soltarnos de su mano. Y finalmente, mis hermanos, debemos ser personas por la obra del Espíritu Santo que nos autorregulamos, que tenemos templanza y dominio propio, que no volvemos a caer en los excesos de cuando vivíamos en la carne. Mis hermanos, Dios no nos eligió a nosotros por ser personas capacitadas. Cuando nos escogió, Él mismo nos capacitó. Y ahora la Biblia habla de que estas características del Espíritu Santo son cosas contra las cuales no hay ley. ¿Por qué razón lo menciona de esta manera? Porque, mis hermanos, ninguna de estas acciones van en contra de la voluntad de Dios. Sencillamente, antes que encontrar oposición en la palabra, encuentran aprobación en ella.
Y por esa razón, mis hermanos, podremos vivir en armonía con Dios, cumpliremos nuestro propósito, ser imagen suya. Entonces, mis hermanos, es importantísimo que por esa razón busquemos y velemos por vivir en el Espíritu. Pero como hemos hablado de que existe una batalla, de que hay una confrontación, pues mis hermanos, por un lado debemos trabajar para entregarle el control al Espíritu Santo y por otro lado para estar matando constantemente, crucificando constantemente al hombre viejo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto el apóstol Pablo no lo está diciendo como una acción que hice una vez y ya no más. La otra vez hablaba con unas personas que tan ridículamente me argumentaban que ellos al día de hoy ya no se arrepentían de nada porque en algún momento de sus vidas se habían arrepentido y le habían dicho al Señor que se habían arrepentido de todos sus pecados. Y que así como el Señor Jesucristo los había perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros, ellos creían que su arrepentimiento, cuando ellos hicieron esa declaración, cuando ellos hicieron esa declaración, fue una acción que repercute en su pasado, en su presente y en su futuro. Y eso es ridículo. El Señor puede perdonarnos de nuestro pecado pasado y presente y futuro porque Él es Dios. Él es el creador. Pero nosotros no podemos en un solo acto pedir perdón por nuestros pecados porque nosotros somos criaturas. Y en tiempo real pecamos, y en tiempo real tenemos que arrepentirnos, y en tiempo real tenemos que abandonar nuestro pecado. Y aunque acá el apóstol Pablo estaba hablando, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, podría sugerir que es una situación que se habla de un momento definitivo. Sí, es un momento definitivo. Cuando nacimos de nuevo, renunciamos a nuestra vida pasada y aceptamos la vida en el Espíritu, es decir, resucitamos juntamente con Cristo. Pero mis hermanos, es un acto que sucede como el arrepentimiento. Y es una situación y un acto que también sucede durante todo nuestro tiempo de santificación en este plano temporal. A diario debemos morir a nuestro viejo hombre. A diario debemos revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. A diario debemos mortificar el pecado. Y el Señor nos ha entregado ciertos medios para fortalecernos y poderlo lograr. La fuente es el Espíritu Santo, pero hay medios para lograrlo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese último verso, el verso 26, lo vamos a meditar con detalle la próxima reflexión de Gálatas, en el próximo sermón. Por ahora, me gustaría que entendiéramos que se nos ha dado una labor, andar en el Espíritu. Pero también se nos ha dado una gran responsabilidad y es que no andemos en las obras de las tinieblas. Entonces tenemos unos deberes que cumplir. Uno es asirnos del Espíritu Santo, otra es alejarnos de las tinieblas. Y es por esa razón, mis hermanos, que la santificación debe ser algo real en mi vida. La pregunta que nos hacíamos la semana inmediatamente anterior era, ¿estoy en el camino correcto de santidad? Habíamos hablado de dos posiciones tremendas, una el quietismo, esperar solo a que Dios actúe en mí y yo tener un papel completamente pasivo y convertirme en negligente en mi labor de santificación. El quietismo es una trágica consecuencia de aquel cristiano pasivo y negligente que con su proceso de santificación no hace absolutamente nada esperando que Dios lo haga todo. Y hemos hablado de que el papel del creyente en la santificación es un papel activo. Dios le da la capacidad al creyente, pero el creyente debe actuar. Pero también se puede hablar de otro exceso que es el pietismo extremo. Y es un activismo insano de creer que mi esfuerzo humano es el que obtiene la santificación. Entonces se echa mano de estrategias humanas y artificiales para lograr la santificación. Entonces me la paso ayunando para recibir un tremendo poder espiritual para dejar de hacer ciertos pecados. No, es que me la paso en vigilias y en oración para poderme fortalecer y empiezo a latigar el cuerpo. Y eso es muy propio, y acá no estoy estigmatizando la oración, ni tampoco estoy estigmatizando los tiempos constantes de oración, no. Lo que hablo es de personas que hacen cosas que no les gusta hacer, pero las hacen para lastimar el cuerpo, para ponerlo en servidumbre, tomando de manera literal las palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo lo que está hablando de debilitar la carne no es nuestro cuerpo humano, sino debilitar la influencia de nuestro ser caído. Y nosotros no debilitamos nuestro ser caído
porque nos tratamos mal a nosotros. Duro trato del cuerpo, también decía el apóstol Pablo, y a veces la gente lo toma de manera literal, pero no se está refiriendo a que trate mal al cuerpo humano. No como, no me caso, me latigo, no duermo, no hablo, no miro. Una clase de ascetismo religioso. Y no se trata de eso. Pero hay personas que practicando el pietismo extremo se empiezan a llevar a ellos mismos a los límites pensando que de ellos es que emerge la capacidad de ser santos. Mis hermanos, nuestra capacidad de ser santos emerge de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo actuará en nuestra vida si yo acudo a los medios de gracia que Dios ha establecido. Y los medios de gracia es la manera de ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Ahora, los medios de gracia no es latigarme, no es dejar de comer, no es dejar de dormir, no es dejar de hablar, no es abstenerme de casarme o de comer ciertas comidas, no, porque eso es decir que yo puedo obtener fuera de Dios la capacidad para ser santo y eso es imposible. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de andar en el Espíritu, mis hermanos, tenemos que echar mano de los medios de gracia maravillosos que Dios nos ha entregado. La oración, la lectura de la palabra, el congregarnos con otros hermanos, el hablar con esos otros hermanos y edificarnos los unos a los otros, aún el exhortarnos en amor. Eso lo vamos a ver un poco más puntualmente en el próximo sermón. Pero mis hermanos, es muy importante que entendamos, uno, hemos sido llamados y hemos sido salvos por gracia. Dos, hemos sido llamados, ya que hemos sido alcanzados, hemos sido llamados a vivir una vida santa. Tres, esa vida santa tendrá una posición y es nuestra naturaleza caída, nuestro remanente de pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos echar mano de los medios de gracia, darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo para andar en el Espíritu, mis hermanos. El día de hoy, a este sermón, a esta reflexión, se le podía llamar el andar en el Espíritu, la segunda parte, o también la lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Mis hermanos, en esta tarde vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, por permitirnos reflexionar en estas verdades que hemos hablado el día de hoy. Ayúdanos en el nombre de Jesús a poder, Señor, vivir al nivel de las promesas que has dado para con nosotros. Creemos en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creemos que nos has dado la capacitación para vivir una vida santa. Ahora solo nos resta echar mano de esa capacidad para poder vivir precisamente en santidad. Señor, perdónanos si en algún momento fuimos negligentes. Perdónanos si en algún momento echamos mano de nuestras propias capacidades y nuestro esfuerzo humano pensando que podíamos ser santos. Perdónanos si en algún momento excusamos nuestro pecado y dijimos, bueno, si es por gracia, pues el Señor que aguante. Pero también perdónanos si en algún momento creímos que podíamos lograr la perfección y en este plano natural ser como Cristo. Y con eso viéndonos tentados a ser seres independientes que no dependían de Dios para su santidad. Señor, yo te doy muchas gracias. Creo en tu perdón, creo en tu restauración y creo que la obra que has comenzado en nuestras vidas la completarás y la perfeccionarás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando estemos en gloria ya seremos perfectos y viviremos solo para tu gloria en una posición ya de incorruptibilidad. Mientras que vivimos en este tiempo, mientras vivimos en medio de corrupción, guárdanos de esa corrupción. No nos quites del mundo, mas guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.